Hola a todas y a todos. A continuación os voy a explicar la fase de diseño y evaluación de un proyecto social. Hasta ahora nos hemos ocupado de realizar el diagnóstico, el análisis de la realidad, que será el punto de partida para hacer y para continuar con el diseño y con la evaluación de un proyecto de intervención. En concreto nos centraremos en estas dos fases que acabo de nombrar, la fase de diseño y brevemente la fase de evaluación de un proyecto social. Recordando lo que hemos realizado hasta el momento, nuestro punto de partida fue el análisis de una realidad social y educativa y cultural previamente elegida, bien de una población, bien de una barriada. Hemos conseguido hasta ahora profundizar en los problemas sociales, culturales y educativos que tenía esa población, que tenían esas instituciones de la población, y a partir de ahí hemos ideado algunas alternativas para solucionar la problemática encontrada. Y la última parte que hicimos fue priorizar esas alternativas. En definitiva, nos hemos insertado en una realidad social, hemos visto qué es lo que ocurría y con los instrumentos de análisis de la realidad lo que hemos conseguido es conocer qué es lo que ocurre para dar una solución desde el punto de vista educativo, social y cultural. Pero en este punto simplemente tenemos alternativas priorizadas y aún no tenemos claro cómo vamos a llevar a cabo esa alternativa, que sería el apartado de la fase del diseño del proyecto que falta por hacer. Por lo tanto, a continuación tendríamos que diseñar el proyecto, llevarlo a cabo, ejecutarlo o implementarlo y por último también realizar la evaluación, proponer la evaluación y realizar la evaluación del proyecto que hayamos diseñado. De esta forma tenemos ya una parte realizada que ha implicado ir a la realidad social, entender la realidad social y a partir de ese análisis, de ese trabajo de campo realizado, tenemos claro qué es lo que hemos conseguido, que es entender lo que ocurre, identificar los problemas, identificar las posibles soluciones y a partir de ahí ya diseñaríamos nuestro proyecto. Tenéis en la diapositiva un esquema muy sintético de los distintos momentos por los que ha pasado nuestro diagnóstico. En primer lugar, hemos hecho una recogida de datos de la realidad que atiende a qué es lo que hay en la realidad social. Para eso utilizamos un instrumento concreto que era la guía de análisis de la realidad. Después que hemos hecho analizar la problemática que nos daba respuesta a qué ocurre en esa realidad con la finalidad posterior de intentar mejorarlo. Para ello hemos utilizado dos instrumentos del análisis del diagnóstico, que eran las matrices DAFO y los árboles de problemas. ¿Qué nos ha permitido? Nos ha permitido reformular esos problemas, quitar ese carácter negativo y transformarlo en algo positivo que sería la formulación de objetivos, el cambio a algo positivo del problema que era un hecho, una realidad negativa. Para ello, que hemos utilizado el árbol de objetivos. A partir del árbol de objetivos, si recordáis, el árbol de objetivos nos daba los medios y los fines que queríamos conseguir para cada uno de esos objetivos. Centrándonos en los medios, hemos podido formular alternativas y plantear esas alternativas. ¿Qué respuesta a la que hemos obtenido? Pues qué posibilidades habéis valorado, qué posibilidades tenemos para alcanzar cada uno de esos objetivos. Lo hemos conseguido gracias a la descripción de las alternativas. Repito, los medios que teníamos identificados en el árbol de objetivos es lo que nos ha servido para que podamos plantear qué alternativas solucionarían ese problema o alcanzarían ese objetivo siguiendo ese camino que estamos viendo. Y por último, nos hemos detenido a priorizar las alternativas, es decir, de todas las posibles alternativas que hay que solucionarían todos los problemas descritos o alcanzarían todos los objetivos, ¿cuál voy a implementar en primer lugar? Entonces, esa que voy a implementar en primer lugar, según los criterios que cada uno haya determinado, nos va a dar la
idea clara y esquemática y concisa de qué diseño de proyecto vamos a llevar a cabo. ¿Qué hemos utilizado en este último momento? Pues esos criterios de priorización que habíamos determinado y la aplicación de esos criterios, que han acabado gráficamente en una tabla, en un cuadro de doble entrada, en la que teníamos identificadas las distintas alternativas y teníamos los criterios a aplicar. Con esos mismos criterios para todas las alternativas hemos sido capaces de establecer un orden. Aquella alternativa que quedó en primer lugar va a ser la que da origen a el diseño de mi proyecto. Bien, de una manera muy sintética, lo que hemos conseguido es determinar nuestro ámbito de acción y dar una respuesta eficaz a esas necesidades y a esas demandas que hemos encontrado en la población, en las instituciones. Hemos establecido qué necesidad concreta es la que va a dar lugar a nuestro proyecto, es decir, en qué necesidad vamos a intervenir. Esa necesidad, esa alternativa que hemos descrito y que hemos identificado previamente, da paso al diseño del proyecto, que es el tema en el que ya vamos a avanzar. Tenéis en la diapositiva las distintas fases por las que pasa cualquier proyecto y que son tres. Primero se formula, luego se ejecuta y finalmente se evalúa. Si veis, la formulación del proyecto tendría dos fases, que sería la identificación y el diseño, o el análisis de la realidad del diseño, o el diagnóstico y diseño. La terminología es válida, cualquiera de las tres que os he dicho, y el esquema que veis aquí aparecen 4 fases. Lo habitual es que esté el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación, pero comprobaréis que esa opción que os doy y esta que está en la diapositiva son complementarias. Ya en su momento dijimos que hay unos elementos básicos que tenemos que tener contemplados, pero que hay posibles cambios y posibles ajustes dependiendo del autor, dependiendo de la corriente metodológica y a veces dependiendo de nuestro propio gusto como profesionales, que nos hacen variar un poquito. Pero en definitiva, nosotros diagnosticamos, hacemos el diseño, que sería la parte de formulación. Una vez hecho el diseño ya podemos llevarlo a cabo, podemos implementarlo, y por último tenemos que ser capaces de evaluarlo. Podemos evaluar tanto el diseño que hemos hecho, podemos evaluar la ejecución y podemos evaluar el impacto. Yo ya advierto que en el diseño que hagamos del proyecto, que hagáis del proyecto, nosotros solamente vais a hacer una propuesta de evaluación. ¿De qué? Del diseño. Vosotros no vais a poder evaluar la ejecución, puesto que no se va a llevar a cabo, ni el impacto. El impacto sería la evaluación que hagamos pasado el tiempo. Entonces, ninguna de estas dos van a ser viables en el momento actual. Por lo tanto, una vez que vosotros tengáis formulado el diseño, identificado los elementos del diseño, vamos a hacer una evaluación sobre aquello que hemos diseñado. Otra manera de presentar esas fases del proyecto es a través del ciclo que constituye un proyecto, y ahí tenéis los mismos elementos de la diapositiva anterior, pero con la relación que se establece en unos o de otros: identificación, diseño, ejecución y seguimiento y evaluación, pero que no dejan de ser un continuo, porque nosotros hacemos un diseño y es probable que ese diseño haya que modificarlo en función de cómo estemos ejecutando o evaluando, y haya que volver a identificar. Dicho de una manera más simple, un proyecto, las fases de un proyecto son cíclicas y tienen una relación unas con otras, y se pueden ir modificando según vayamos haciendo el proceso de evaluación del proyecto. Bien, de igual forma que en el análisis de la realidad, en el diagnóstico, utilizamos distintos instrumentos que nos han permitido saber actualmente qué ocurre en una realidad, qué instituciones hay, cómo están organizadas esas instituciones, qué problemáticas existen. Hemos profundizado en esas problemáticas y hemos llegado a establecer unas alternativas que solucionen esos problemas. De igual forma que hemos hecho ese apartado, ahora tenemos un instrumento concreto para hacer el diseño del proyecto.
Ese instrumento para el diseño del proyecto es la guía de diseño. La guía de diseño nos va a dar lugar a una serie de apartados que tenemos que ir pensando y que tenemos que ir completando, con el objetivo de que una vez esté hecho el diseño podríamos llevarlo a cabo. Tenéis en la diapositiva, yo os presento una guía de diseño habitual. Lo he advertido y lo recuerdo en este momento. Esta guía de diseño es igualmente válida que otras que podáis encontrar en la bibliografía que consultéis, y que la esencia es la misma. Una guía de diseño nos sirve para organizar y tener claro cómo querríamos llevar a cabo nuestro proyecto, con una base que justifique y dentro de un contexto determinado. Digo, esta guía es igualmente válida que otra en la que podáis encontrar un cambio en el orden o algún apartado más que completar. Lo importante que es que cada uno de vosotros y de vosotras tengáis claro que el diseño tiene que tener una serie de elementos que son comunes y que esos elementos nos van a permitir organizar todo aquello que queremos llevar a cabo. La guía que yo os propongo es la que tenéis en la diapositiva. En primer lugar, cuando se diseña un proyecto tenemos que darle un nombre, la denominación. En segundo lugar, tenemos que justificar el por qué tenemos esa propuesta de diseño. Podemos enmarcar y debemos enmarcar nuestro proyecto en un marco institucional. A veces puede ocurrir que ese marco institucional no lo tengamos claro o no sepamos dónde se llevaría a cabo. No ocurre nada porque este apartado del marco institucional podríamos no completarlo. Un elemento importante serían los objetivos que queremos llevar a cabo, que queremos alcanzar con nuestro proyecto. ¿Quién es el grupo destinatario? ¿A quién va destinado el proyecto que querríamos llevar a cabo? ¿Qué actividades vamos a llevar a cabo? ¿Qué actividades? Y aquí podría incluirse qué metodología. Veis que en el diseño que yo he puesto aquí, los elementos no aparece la metodología, pero sí el apartado este se podría denominar actividades y metodología. Luego lo explico cuando explique las actividades. ¿Cuál es la temporalización que tenemos prevista? Es decir, ¿cuál es el cronograma que tenemos previsto para poder implementar este proyecto? ¿Con qué recursos contamos o qué recursos tenemos previstos que son necesarios para poder ejecutarlo? Y por último, veis que yo he puesto aquí la evaluación. Es decir, la evaluación sería una fase independiente, que sería la evaluación del diseño, pero yo he optado porque sea un elemento más que vosotros vais a incluir dentro del diseño. Bien, os voy a ir explicando brevemente cada uno de estos dos apartados. Tenéis la documentación correspondiente con el contenido donde está más extenso, pero os voy a señalar aquellos aspectos básicos para entender el diseño del proyecto. En la fase de diseño se empieza denominando el proyecto. ¿Qué es el nombre? ¿Cómo llamamos al proyecto? Tenemos dos opciones que no son incompatibles. Puede haber una denominación descriptiva que da idea del ámbito en el que se va a trabajar, del tema, de los destinatarios, de la institución, proyecto de educación para la salud para jóvenes de la población X. Eso es un proyecto con un título, con un nombre descriptivo. Se puede optar por tener una denominación tipo lema en el que se pretende llamar la atención al lector o al grupo destinatario sobre lo anterior. ¿De acuerdo? Actívate. 2 puntos. Proyecto de salud para un grupo de tercera edad. Podemos incluir los dos. Por eso os decía que no son incompatibles. Pero en primer lugar, sí, es necesario ese nombre del proyecto que nos da esa idea de sobre qué tema se va a trabajar, de dónde se va a llevar a cabo. Tiene que ser una cosa muy breve y si es un lema, evidentemente, algo que sea llamativo y que el lector o el grupo destinatario le impacte ya el nombre del proyecto. Este apartado es muy breve. El segundo elemento que hay que incluir es la justificación. ¿La justificación qué es? Pues los motivos por lo que es necesario el proyecto. Atendería a la pregunta ¿por qué es necesario el proyecto? En el que vosotros vais a plantear ya tenéis una justificación previa. La justificación es porque se ha hecho un análisis de la realidad y evidentemente esa temática es la prioritaria.
Sería una justificación basada en la realidad, una justificación basada en el diagnóstico. Se pueden incluir más tipos de justificación. Se puede incluir una justificación legal. ¿Por qué? Porque haya una legislación que sea la que nos marque ese tema que se va a abordar en el diseño del proyecto, y se podría incluir una legislación al respecto si es que la hubiera. Se puede incluir también una legislación de tipo, perdón, una justificación de tipo teórico, es decir, porque sea un tema adecuado para trabajar. Si seguimos con el ejemplo anterior de personas de tercera edad, podremos trabajar salud. ¿Por qué? Porque hay una justificación para ese grupo de población, una justificación teórica, una justificación de investigaciones previas que nos indican que el trabajo o el desarrollo de habilidades, de las habilidades motoras o de las habilidades cognitivas en la tercera edad es importante para mantener la calidad de vida. Con lo cual yo podría justificar, si hago un proyecto de este tipo, yo podría justificar la necesidad de este proyecto. ¿Por qué? Pues porque en el grupo de tercera edad el desarrollo cognitivo y el desarrollo motor y el mantenimiento de la actividad física y el mantenimiento de la actividad cognitiva son importantes para mantener la calidad de vida. Estoy justificando desde el punto de vista teórico el por qué ese proyecto es importante. Si a ello le añado que en mi prioridad hay un grupo de personas mayores en mi población que no tienen actividades de este tipo, estoy argumentando tanto desde el punto de vista de la realidad social como desde el punto de vista teórico. Mi justificación iría en esas dos líneas. Bien, el tercer elemento sería el marco institucional. El marco institucional nos describiría, tendríamos que describir en qué institución se lleva a cabo. No siempre es necesario. En vuestro caso, si tenéis un análisis de la realidad con instituciones que ya habéis analizado, y yo puedo enmarcar este proyecto que he puesto como ejemplo, lo puedo enmarcar dentro de una residencia de tercera edad. Entonces el marco institucional, si fuera una residencia pública, sería esa institución. Repito, no siempre es necesario, pero si tenemos claro en qué institución lo llevaríamos a cabo, sí correspondería en este apartado hacer una breve descripción de esa institución para la que vamos a diseñar el proyecto. Bien, el apartado de objetivos es fundamental. Es decir, nosotros hacemos una propuesta de un proyecto, pero para alcanzar algo. Para alcanzar algo es para que nuestro grupo destinatario consiga algo. Por lo tanto, los objetivos son aquello que queremos conseguir, no nosotros, para nuestro grupo destinatario. Incluiríamos dos tipos de objetivos: objetivos generales y objetivos específicos. Si yo voy a trabajar en temas de salud, pues sería mejorar la salud de nuestro grupo destinatario, y dentro de ese objetivo general habría objetivos específicos de qué aspectos concretos de la salud voy a mejorar, que es mantener el desarrollo cognitivo, mejorar la actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que tener unos objetivos generales y junto a esos objetivos generales unos objetivos específicos que nos están marcando qué elementos del objetivo general vamos a desarrollar. Os pongo otro ejemplo. Si mi objetivo general es mejorar las habilidades sociales, mis objetivos específicos me tendrían que decir qué habilidades sociales son las que quiero desarrollar en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, diferenciamos objetivos generales y objetivos específicos. Y dos cuestiones importantes. Tiene que haber una coherencia entre los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿De acuerdo? Si yo tengo dos objetivos generales, evidentemente los objetivos específicos tienen que estar relacionados. Mi recomendación, ¿cuál es? Planteo mis objetivos generales y para los objetivos específicos vuelvo al general. Y yo digo, mi objetivo general, ¿cómo lo concreto? Y hago los correspondientes objetivos específicos. El segundo objetivo general, ¿qué he planteado? Hago lo mismo. ¿Qué objetivos específicos me permitirán alcanzar ese objetivo general? Digo 2, como 3, como 4, los que cada proyecto requiera para llevarlo a cabo. Otra cuestión importante es la formulación correcta. Un objetivo tiene que estar bien formulado desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Pues porque la didáctica nos está indicando y nos está dando pautas de cómo tiene que estar un objetivo bien formulado. Un objetivo bien formulado es aquel que
aparece que utiliza un verbo en infinitivo y que a continuación describe lo que se quiere conseguir. Me explico. Si yo antes he dicho desarrollar habilidades sociales, está bien formulado. Desarrollar habilidades sociales y luego dentro de ese objetivo puedo decir adquirir conocimientos sobre lo que son habilidades sociales. Objetivo conceptual. ¿Vale? Aprender a comunicarse eficazmente. Ese es un objetivo específico de tipo procedimental. O tener una actitud positiva ante personas que no tengan habilidades sociales. O aprender a tener una actitud empática con personas con problemas de habilidades sociales. Sería un objetivo actitudinal. Quiero decir con esto que el objetivo se formula en infinitivo y puede ser un objetivo tanto sobre conceptos, sobre procedimientos o sobre actitudes. Un pequeño truco para que el objetivo esté bien formulado es hacer primero un objetivo, borrador de objetivo que diga que el grupo destinatario adquiera. ¿El objetivo cuál será? Adquirir. Que el grupo destinatario aprenda a... ¿Cuál sería? Aprender a. De esa forma os aseguráis que el objetivo está formulado para que lo consiga el grupo destinatario y no lo que yo como profesional voy a hacer. Es decir, yo voy a enseñar habilidades sociales. ¿El objetivo está bien formulado? Sí, pero mi grupo destinatario no va a enseñar. ¿Qué va a hacer? Aprender. Por lo tanto, el objetivo sería aprender el concepto de habilidades sociales. Es el objetivo que tiene que estar en el diseño del proyecto. Yo, como educador o educadora social, voy a enseñar, pero el objetivo de enseñar habilidades sociales no es un objetivo de mi proyecto, es un objetivo mío como profesional. Pero mi proyecto, que está destinado a personas trabajadoras, por ejemplo, esas personas trabajadoras lo que van es a aprender. ¿De acuerdo? Bien, recapitulo el tema de los objetivos. ¿Qué queremos conseguir para el grupo destinatario? Diferenciar objetivos generales y específicos, y si queréis aún más que sean de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. No siempre es necesario, pero bueno, ahí tenéis esa clasificación también que os permite tener idea de cómo plantearlos, y una formulación correcta en infinitivo y que indiquen a aquello que el grupo destinatario va a conseguir cuando el proyecto esté implementado. Bien, el grupo destinatario sería el siguiente apartado. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues ahí habría que describir personas a las que se dirige el proyecto. ¿Qué características generales tiene ese grupo? Número de personas, dónde están, qué características generales conforman el grupo. Es información que ya tenéis recogida en el análisis previo que habéis hecho, con lo cual aquí tendréis que trasladar aquella información que nos permita saber quién es el grupo destinatario. Vosotros podéis haber visto un análisis de realidad con una población joven, pero determinar que mi grupo destinatario sea para un grupo de edad concreto. Bueno, pues entonces aquí diríamos que serían jóvenes de la población tal, comprendidos entre tal y tal edad. ¿De acuerdo? Entonces aquí describiríamos brevemente cuáles son las características de ese grupo destinatario. Las actividades tienen una relación, un vínculo muy directo con los objetivos. Es decir, si yo quiero conseguir objetivos, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a través de actividades. Entonces, las actividades, que son las acciones que se van a llevar a cabo para conseguir esos objetivos. Es decir, si yo quiero que aprendan el concepto de habilidades sociales, yo tendré que hacer una actividad o varias actividades para que mi grupo destinatario sepa lo que es lo que son las habilidades sociales. ¿Sí? Hay distintos tipos de actividades, actividades que son formativas, actividades lúdicas. La clasificación de tipos de actividades que se pueden hacer son muchas. Yo no os puedo dar unas indicaciones claras de qué actividades incluir, porque dependiendo del grupo destinatario, dependiendo de la temática y dependiendo de los recursos incluso que tengamos, podremos llevar a cabo un tipo de actividades u otro. Pero sí sería necesario que de cada actividad hagáis una descripción detallada que permita saber qué se hará. De alguna manera, pensad que si vuestro diseño, una vez concluido, se lo dais a otra persona, ese diseño tendría que servir
para que la otra persona pudiera llevar a cabo el proyecto, pudiera implementar el proyecto. Entonces, poneos siempre en situación de que tenéis que describir de tal forma ese diseño que fuera el guión que va a utilizar otra persona para llevar a cabo ese proyecto. Eso respecto a las actividades. Bien, con eso ya tendríamos claro qué queremos conseguir, para qué grupo destinatario y qué actividades llevaríamos a cabo. Ahora, el siguiente punto que hay que incluir en el diseño, ¿cuál es? La temporalización. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Tenemos que tener claro el marco temporal en el que nos movemos. Y el marco temporal es si podemos hacer esas actividades en una semana, en un mes, en 6 meses o en un año. Para ello deberíamos utilizar, y la recomendación es utilizar un cronograma o un diseño de Gantt que visualice, de forma que tendríamos una tabla de doble entrada donde en la fila superior estarían los meses y las actividades irían en la columna de la izquierda. Dentro de cada mes iríamos señalando, por ejemplo, con cruces, cuándo hacemos la actividad. Imaginaos que tenemos una actividad 1 que hemos dicho pues va a durar 2 meses. Bueno, pues tendríamos que marcar esa actividad en el mes 1 y en el mes 2. Si queréis ser un poquito más concretos en ese diagrama de Gantt, podemos decir la actividad 1 va a estar en 2 semanas. Pues marcamos 2 cruces en ese primer recuadro, con lo cual daríamos el mes 1 y la actividad 1, 2 cruces. ¿Qué significa? Que se va a hacer en 2 semanas. Hemos dicho que se haría también en el segundo mes y marcamos una cruz. ¿Qué significa? Pues que esa actividad 1 en el mes 2 se haría. ¿Cuándo? En una de las semanas. La documentación que tenéis explica con más detenimiento y tenéis una visualización de cómo sería un diagrama de Gantt. Pero el objetivo es que de un vistazo podamos tener claro qué marco temporal es el que tenemos y cada actividad cuándo se va a llevar a cabo. Bien, el penúltimo apartado que deberéis incluir en el diseño del proyecto son los recursos. Los recursos que son los medios que nos van a permitir realizar las actividades. Clasificaciones de los recursos hay varias. Lo habitual y lo más común es que se divida en 2 grandes bloques que son recursos humanos y recursos materiales. ¿Vale? Los recursos humanos, ¿quién sería? Los profesionales que van a trabajar para poner en marcha ese proyecto. Y también los voluntarios, las personas voluntarias, que son las personas a las que no se les va a pagar, pero que pueden formar parte del grupo de los profesionales que colabore con los profesionales, estaría también incluido. Lo que en los recursos no se va a incluir es el propio grupo destinatario. El grupo destinatario es grupo destinatario. Aquí serían recursos humanos, bien los profesionales, bien las personas voluntarias que colaboren con nuestro proyecto. Os decía que pueden ser la clasificación fundamental son recursos humanos y recursos materiales. Dentro de los recursos materiales incluso podéis ir diferenciando recursos tecnológicos, material fungible, material no fungible. Esas clasificaciones ya varían. Echad un vistazo a la documentación correspondiente al apartado de recursos y ya organizadlo como más os guste, porque lo importante es identificar una forma organizada y clasificarlos en función de la que hayáis elegido, sin ser una mejor u otra. Siempre lo importante en este apartado es que haya una clasificación al respecto. Hasta aquí sería la parte del diseño del proyecto, pero yo os propongo que la evaluación, puesto que nosotros vamos a hacer una evaluación breve solamente del diseño, pueda ser el punto 9 de esta guía de diseño. ¿Que algún grupo quiere poner aparte la evaluación como una fase independiente? Lo puede poner igualmente, ¿sí? La evaluación, 3 cuestiones son las que yo creo que son básicas para incluir. ¿Qué aspectos se van a evaluar? Es decir, ¿qué elementos quiero evaluar? ¿En qué momento y con qué instrumentos? Si nosotros hemos dicho ya que vamos a evaluar el diseño, podemos determinar. Bueno, pues nosotros vamos a evaluar, nuestra propuesta es evaluar si se han conseguido los objetivos, con lo cual un aspecto sería consecución de los objetivos. Yo voy a evaluar también, por ejemplo, la temporalización.
Entonces, otro de los elementos, de los dos aspectos, sería la temporalización. ¿Por qué? Porque quiero ver si se ha desarrollado con mi organización prevista. Yo voy a evaluar también los recursos que he utilizado. ¿Por qué? Porque quiero ver si han sido adecuados, si no han sido adecuados, si han sido suficientes o no. Ya tengo tres aspectos que voy a evaluar. Objetivos, os he dicho, temporalización y recursos. Entonces, ¿qué tenéis que decidir aquí? ¿Qué cuestiones queréis evaluar? Otra cuestión, ¿en qué momento? Es decir, ¿cuándo queréis evaluarlo? Entonces sería antes, durante o después. Es decir, antes de que se implemente el proyecto, durante la implementación del proyecto o después de la implementación del proyecto. Entonces, cada uno de esos aspectos que queremos evaluar, vamos a determinar en qué momento se va a llevar a cabo la evaluación. Y por último, ¿qué instrumentos? Es decir, yo voy a evaluar con un cuestionario, yo voy a evaluar haciendo preguntas, yo voy a evaluar mediante la observación. Ese cuestionario lo voy a elaborar yo. ¿Qué instrumentos voy a utilizar para evaluar cada uno de esos aspectos? Sería suficiente con que estos tres elementos lo incluyerais en la evaluación. Hasta aquí está explicado qué elementos debéis incluir en el diseño de un proyecto. Repito, si alguien quiere incluir algún elemento añadido porque le parezca interesante, si quiere incluso cambiar el orden, ¿por qué? Porque a lo mejor el grupo destinatario y la descripción de los destinatarios preferís que aparezca una vez que hayáis descrito cuáles son las actividades. Bien, si hay algo importante es que primero tenemos que justificar, la justificación tiene que estar antes de los objetivos y las actividades tienen que estar después. Ese orden de esos tres elementos son importantes y la evaluación que aparezca al final. Una vez identificado esa lógica de esos tres elementos, el resto puede variar algo. Si no queréis variar este orden que yo os he puesto, creo que es un orden lógico y con el que podéis hacer perfectamente el diseño de vuestro proyecto. Hasta aquí la explicación de cómo se tiene que hacer el diseño de un proyecto. El punto de partida va a ser esa alternativa que tenéis seleccionada como primera, como prioritaria, con lo cual, en primer lugar, recoged esa alternativa que ya está seleccionada en primer lugar y a partir de ahí pensad cómo implementaría esta alternativa, a qué proyecto daría lugar esta alternativa. A partir de ese momento es lo que tenéis que hacer es ir avanzando en cada uno de los apartados que os acabo de explicar.